Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 35 al 37. Amén. Leemos. Marcos 12, 35. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Amén. Semanas atrás estábamos viendo la sección en que el Señor Jesús era abordado por varios grupos de los líderes judíos. Vimos que fue su autoridad cuestionada cuando los sacerdotes, los escribas y los ancianos lo abordan y le hacen la pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Vimos también que los herodianos y los fariseos trataron de ponerlo entre la espada y la pared con la cuestión de los tributos, si pagamos o no tributos. Los saduceos vinieron a abordarlo con un cuestionamiento acerca de la doctrina de la resurrección, y el Señor Jesucristo los refutó, a ellos los dejó callados. Y por último, los últimos 2 domingos, estuvimos viendo a un escriba que vino a abordar al Señor Jesús con cuestiones de resúmenes o de orden. ¿Cómo resumimos la ley o qué es lo principal de la ley? Y Jesús le responde a tal persona con los 2 mandamientos. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios, y el segundo, semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 es la ley. Y el Señor Jesús termina animando al final a este hombre a que entre al reino. Ahora estamos entrando a una parte en la que ya el Señor Jesús, no se queda como receptor de cuestionamientos, sino que Él, mientras, como comúnmente lo hacía, enseñaba en el templo, predicaba el evangelio, como vimos semanas pasadas, ahora el Señor es que dirige un cuestionamiento hacia los líderes judíos. Posiblemente estamos ante un contexto que el Señor está enseñando a una multitud de personas, y cuando está enseñando a esa multitud de personas es que lanza un cuestionamiento en general apuntando a un grupo en específico, lo que acabamos de leer. El Señor Jesús les dice: ¿cómo dicen los escribas? Y ahí es donde vemos entonces el Señor Jesús a esa hora, por decirlo así, agarra el sartén por el mango y se deja la batuta de lo que prosigue. Ahora, para ver el texto que acabamos de leer, vamos a verlo desde 2 encabezados simples. Vamos a ver cómo el Señor entonces dirigió la batuta de la conversación y apeló a 2 cosas. 1, al hijo de David que estaban esperando sus contemporáneos, y al hijo de David revelado plenamente en las Escrituras. Veamos entonces, primero, al hijo de David que estas personas estaban esperando. Marcos 12, 35. Jesús dice: enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Jesús entonces hace una pregunta directamente a los líderes, o está cuestionando ya lo que era una enseñanza, oficial. Recordemos la figura del escriba, esa figura intelectual que era como el que escribía comentarios bíblicos, el que lo que decía es, lo que dice el escriba es la interpretación fiel del texto. Y Jesús entonces lanza ese cuestionamiento hacia todos, para que todos tengan claro de que el que está ahí parado está cuestionando al actual liderato judío. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David?
Esta pregunta el Señor la hace directamente a los fariseos. Esto lo sabemos, por ejemplo, por el texto paralelo de Mateo 22, versículos 41. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Entonces, para unir los puntos, es sencillo. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Recordemos entonces, los escribas tenían, o cada secta judía tenía sus propios escribas, los escribas de los fariseos, los escribas de los saduceos. Como conclusión, aquí estamos entonces ante las enseñanzas de los fariseos que daban sus escribas. Y la pregunta es simple, ¿de quién es hijo el Cristo? Es lo que dice Mateo 22, ¿de quién es hijo? ¿Qué pensáis del Cristo? Jesús acababa de hablar sobre un escriba, con un escriba sobre la verdadera religión, sobre la preeminencia del amor tanto para Dios como para el prójimo. Y en ese contexto es que le hace esta pregunta. ¿Qué opinan del Cristo? Es muy similar a la pregunta que se les hizo a los apóstoles capítulos atrás. Marcos 9 o Mateo 16, cuando el Señor pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí es, ¿qué opinan del Cristo? ¿De quién es hijo? Cuando el Señor le hizo esta pregunta a sus apóstoles, la gracia de Dios se manifestó por medio del Espíritu Santo, revelándole a Pedro quién era el Señor. Y Pedro respondió, de cierto te digo, pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Veamos aquí entonces esta pregunta del Señor. Hasta en cierto sentido podemos ver cierta gracia de él. ¿Por qué? Ya invitó al escriba a entrar al reino de los cielos. Él estaba cerca. Le faltaba como ese empujón principal para que pueda entrar al reino de los cielos. Él sabía sobre la preeminencia del amor, sabía sobre el amor a Dios, sabía que debía amar a su prójimo. Quedó maravillado con la respuesta del Señor. Bien has dicho, maestro. Y el Señor, no estás lejos del reino. Y ahora entonces, dámoslo así, el Señor mostrando su gracia, lo va a animar ¿a qué? A que conozca más al Cristo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿De quién es hijo? Si es hijo de David, ¿qué implica? Es la idea. Así que este hombre que no está lejos del reino, se le va a presentar a aquel que dijo, yo soy la puerta. ¿Para qué? Para que entre por esta puerta al reino de los cielos. Ese que no está lejos del reino, posiblemente ahora está escuchando sobre el rey de ese reino. Los judíos de la época, no lo olvidemos o tratemos de tenerlo claro, esperaban, creo que debido a lo mucho que pasaron ellos, tal vez se desvirtuó un poco la enseñanza del Antiguo Testamento y ellos estaban esperando una mera liberación militar, al estilo del rey David, ya tal cual, un hombre de ejército, un hombre de espada que esperaban que viniera, derrotar a Roma y Israel estuviera subyugando a Roma. El libro de la época intertestamentaria, del libro de Macabeos, no es inspirado por Dios. Hay cierta discusión en el cristianismo, por ejemplo, lo que es como el catolicismo romano lo considera como un libro inspirado. Nosotros, como lo podemos ver en nuestra confesión de fe, damos como la lista detallada de cuáles son los libros que consideramos inspirados y el por qué. Estos libros son de información histórica muy útil para entender qué pasó en esa época, digámoslo así, entre Malaquías y Juan el Bautista. Y una de las cosas que nos deja claro el libro de Macabeos es cómo desde la época ya se iba dando ese énfasis en un rey militar va a venir a liberarnos. Y tenía como esas características: va a ser un militar, va a ser un rey, va a ser un sacerdote. Leo para ustedes primera de Macabeos capítulo 14 versos 41-42. Dice así: también el rey tomó en cuenta el que los judíos y los sacerdotes habían resuelto que Simón fuera su jefe y sumo sacerdote, hasta la aparición de un profeta digno de fe,
Desearon que fuera su general y cuidara el lugar santo designado por sí mismo, a quienes dirigirían los trabajos y también los que estarían a cargo de la administración del ejército y de las fortalezas. Una vez que se da, vámonos así, la división de Grecia, cuando Antíoco Epífanes es asesinado, los judíos, digamos, ya obtienen como cierta libertad. ¿Y ellos qué hacen? Ok, ocupamos organizarnos para que no nos vuelva a pasar lo mismo, para que no nos profanen el lugar santo. ¿Y qué hacen? Dicen, se optaron por poner a un tal Simón que fuera su jefe, su sumo sacerdote. Desearon que fuera su general, que cuidara del lugar santo, que dirigiera los trabajos, que estuviera a la administración del ejército y de las fortalezas. Esa era en sí como la figura mesiánica que se tenía muy, digámoslo así, a flor de labios o a flor de piel. Alguien que estuviera a cargo del templo, alguien que si levantaba una espada le hicieran caso, y que si venía otro rey tipo Antíoco Epífanes, bueno, sencillamente lo derrotara y no dejara que lo invadiera. Si hablo un poco, tal vez, como o para contextualizarlo, Antíoco Epífanes fue un, dámoslo así, como un rey de una parte del imperio griego que subyugó a Jerusalén, ya lo tuvo en esclavitud. Y a tal punto que Antíoco Epífanes invadió el templo, sacrificó un chancho en el templo, le dijo aquí no se hacen más sacrificios, mató a los judíos, los persiguió, a muchos los llevaba a la muerte, otros judíos apostataban la fe. Digamos, es una figura que quedó muy marcada entre ellos y por ende ellos ya tenían sus ojos puestos en ocupamos a alguien militar para que no nos venga otro Antíoco Epífanes. Ellos, entonces, era esto lo que tenían en mente. Y del todo no estaba errado, mis hermanos, porque la Biblia sí nos habla de eso, de un Mesías que lo vemos como ese guerrero divino que viene al rescate de su pueblo, a defenderlo. Uno de los ejemplos más claros que lo tenemos es en el Éxodo. Cómo Dios, como ese guerrero divino, se manifiesta por medio del ángel de Jehová, guía a su pueblo. De noche va como una columna de fuego dirigiendo a su pueblo, abriendo paso. De día también va como una columna visible para su pueblo, para que ellos sepan hacia dónde dirigirse. El tema es que estos hombres estaban más enfocados en el tema de la espada y la guerra. Y esperaban un hombre que viniera con una espada literal a quitarlos de Roma literal. Y ese sentido chocaba con lo que ellos estaban, eso chocaba con lo que Jesús había hecho. Jesús humildemente había llegado a Jerusalén como el rey de los judíos, montado en un burrito, sin espada, sin séquito de hombres, pero el pueblo le coreaba, Hosana, el hijo de David. Ellos esperaban un hijo de David con espadas como David, y les vino un hijo de David en un burrito, como dijimos, con unos 12 hombres detrás de él. Le pusieron una alfombra roja, veámoslo así, con palmas, le cantaban, pero no tenía ese aspecto de el militar. No tenía guardaespaldas, no habían lanzas, no había escudos, pero entró a Jerusalén como ese rey, hijo de David prometido. Aceptó que a su persona se le entonaran esos cánticos de Hosana en las alturas, Hosana el hijo de David. Incluso los niños pequeñitos le cantaban el hijo de David, los fariseos lo callaban, callen a los niños, y él, déjenlos, de la boca de los que maman prorrumpirá la alabanza. ¿No han escuchado la escritura? Les dice. Ya Jesús les dice, aquí se está cumpliendo, vino el hijo de David. Y ellos como, y las espadas, la guerra, ¿qué pasó aquí? Estos hombres sabían que Jesús no se oponía a ser llamado hijo de David. Los ciegos, los cojos, los lisiados, incluso le suplicaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaban en el templo tirados sin que nadie los volviera a ver. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero esta gente sencillamente querían otro Mesías, no el que les había llegado. Ellos querían un hijo de David, entonces un jefe militar. Querían un hijo de David que restaurara el reino terrenal literal de Israel,
que trajera la antigua teocracia a la tierra, digámoslo así, de Palestina. Esperaban a un mero descendiente de David, pero a la vez estaban rechazando al descendiente de David que Dios les había mandado. Así que en ese contexto es que Jesús les hace esa pregunta ¿de quién es hijo el Cristo? ¿O cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y es aquí entonces donde procedemos al segundo punto, que es el hijo de David revelado. En cuanto al hijo de David esperado, vimos entonces que mayoritariamente esta gente esperaba a un jefe militar, y cuando tuvieron al hijo de David enviado por Dios, no lo quisieron reconocer como tal. Odiaban que Jesús se llamara a sí mismo hijo de David, odiaban que los lisiados le suplicaran misericordia al hijo de David. Eso era como recapitulando 2 de Samuel 9, cuando el hijo de Saúl, Mefiboset, le pide misericordia al rey David. Aquí vemos a muchos lisiados entonces que venían al hijo de David a pedirle misericordia para sentarse a la mesa del mismo, pero fue rechazado. Y ahora entonces Jesús viene a mostrar brevemente cómo es verdaderamente ese hijo de David. Mateo 22, 43, 44 dice así: ¿de quién es hijo el Cristo? ¿Qué opinan? Y les dice: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si el Mesías, surge el interrogante aquí, si el Mesías es un mero hijo de David, ¿por qué el mismo, veámoslo así, por qué el mismo Padre le llama Señor? Es lo que el Señor trae aquí a colación. ¿Puede acaso un padre estar sujeto a la autoridad de su hijo? El Señor trae estas interrogantes y ya posiblemente las mentes de estas personas estaban como haciendo cortocircuito. ¿Por qué? ¿Por qué el rey David le llama Señor a su hijo? ¿El hijo debe honrar la autoridad del padre? Veámoslo así. El padre no está sujeto a la autoridad del hijo. Es como lo que el Señor trae aquí, como a poner tensión entre ellos. Para eso el Señor Jesús usa el Salmo 110. Recordemos que el hermano Mariano nos enseñaba la semana pasada que este es como el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es un salmo que exalta la figura del Mesías, nos muestra ese progreso o la exaltación máxima del Mesías. ¿Cómo? A la diestra de Dios, como la mano derecha de Dios. Estos hombres ya sabían que Jesús no se oponía a ser llamado hijo de David, y de fijo, veámoslo así, les cayó cuando Jesús les trae este interrogante: ¿qué opinan del hijo de David? ¿Qué opinan de mí, que yo me dejo ser llamado así? ¿Por qué el rey David me está diciendo Señor? ¿Por qué el Salmo 110 habla de mí? Es lo que Jesús les está diciendo. Y posiblemente la mente de estos hombres, de una vez, pongámonos en lugar de ellos para tratar de comprenderlos, y uno mismo se pone alerta. ¿Este hombre se cree superior o se cree que está por encima del rey David, esa gran figura del Antiguo Testamento? Debía ser claro aquí entonces para ellos que el Salmo como tal, o el Señor Jesús estaba diciendo algo claro aquí. David hablando o narrando una conversación que, digámoslo así, como que él vio entre Dios y su Señor. David, siendo rey, dice: ok, yo escuché que mi Señor le dijo a mi Señor, o yo escuché que Dios le dijo a mi Adonai. Lo llama mi Adonai, mi Señor. Ese título, la mayoría de veces que se usa en la Biblia, es un título que evoca soberanía, o que es dueño de todo. Entonces ahí David está diciendo: dijo Dios a mi Adonai, a mi Señor, al que es dueño de todo, incluso de mí mismo, siéntate a mi diestra. En el Salmo 8:1, esa frase es usada así: oh Jehová, Señor nuestro, oh Jehová, Adonai nuestro,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Este título denota entonces a Dios como dueño y señor de todo. Cuando a Dios se le llama Adonai, se indica eso, que Él es dueño, señor de todo, que tiene todo el poder y soberanía, que no hay nada que esté fuera de ese gobierno. Aquí el Señor entonces pone esa teología en la mente de sus oyentes y les recuerda que David, como lo dice el texto, dijo David por el Espíritu Santo. Les recuerda que el mismo rey David, por el Espíritu Santo, llama al Mesías su Señor o su Adonai. Entonces, estos líderes posiblemente ya reconocen esto. Wow, está hablando del Salmo 110. Saben que el Mesías es un hijo de David porque así debe ser, pero el Señor trae una variable más a esta ecuación. Y es que el Mesías no solo es hijo de David, sino que también es Señor de David. Y por causa de esta pregunta, es que ellos tienen que quedar inquietos. En un sentido ya se quedan queditos. Mateo 22:45 dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que eso implicaba. Que el Mesías fuera Señor de David tenía unas grandes implicaciones en la teología de ellos que básicamente tenían que vaciarse y aprender de nuevo. Ya lo vamos a ver. El Señor puso en tela de duda la creencia contemporánea de esta gente y para eso entonces apeló al Salmo 110. Ahora, ¿por qué? Veamos brevemente. Este salmo, mis hermanos, es como un paralelo y una continuación del Salmo 2. Es de esos que se titulan como salmos mesiánicos. Ahora, ¿por qué? Porque son esos salmos que de manera un poco más explícita muestran ciertas facetas del Mesías. En sí creo que todos los 150 salmos son mesiánicos y todos hablan del Mesías. Solo que en estos que popularmente se conocen así es como vámonos, un poco más fácil. El Salmo 2 y el Salmo 110 son de esos. Menciono el Salmo 2 porque vamos a ver la correspondencia que hay en los mismos. Traen la misma temática, pero el Salmo 110 digamos que lo complementa. Hay ciertos paralelismos en estos salmos que me parece pertinente que los veamos. Por ejemplo, ambos salmos hablan de las naciones siendo dominadas por el Mesías. Veamos, vayamos al Salmo 2, versículos 8 al 12. Salmo 2, versículos 8 al 12. Leamos desde el 7. Es el Señor hablando sobre su Mesías, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Ahora vayamos al Salmo 110. Salmo 110, versículos 2 al 6. Dice así. Leámoslo desde el 1. El 1 es el que cita a Jesús. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, llenará de cadáveres y quebrantará las cabezas en muchas tierras. Veamos aquí brevemente. El Salmo 2 nos hablaba de las naciones. Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación. Jueces de la tierra, servid a Jehová con temor. El Salmo 110 entonces nos dice, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. En ambos se ve al Mesías entonces con poder sobre las naciones. Ambos salmos nos hablan del ungido del Señor. Veámoslo así, en un papel fiel de sujeción a Dios. En uno aparece como el Hijo. Mi hijo eres tú. Y en el otro salmo, veámoslo así, aparece también como muy unido a Dios. ¿Cómo? El que está a su diestra. Es como la más alta exaltación que se le da a un hombre. Ser la mano derecha de Dios. El Hijo también, aquí el Hijo de Dios o el Hijo de David, aparece también en los salmos como uno que las naciones toman consejo para ir en su contra. Digamos que lo ven como su enemigo. Salmo 2, versículos 1 al 3 se preguntan, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmo 110, 2, vemos cómo ese plan se lleva a cabo. ¿Por qué nos dice? Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. El punto es, en medio está rodeado. Hace un eco como cuando Apocalipsis 20 nos dice que la ciudad santa está rodeada. Es la idea. Las naciones confabulan, atentan contra el ungido de Dios. Aquí está en medio de sus enemigos. La unión de estos salmos es de suma importancia para que por medio de estos paralelismos uno pueda ver como o ir captando la idea de el Señor usó el Salmo 110 para sí y lo que implica. El Salmo 2, por ejemplo, nos habla de Dios ordenando a las naciones someterse a su ungido. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Y en el Salmo 110, digamos, podemos ver cómo se complementa. ¿Por qué? Esas palabras fueron ignoradas por las naciones y por ende, lo que dice el Salmo 2 se hizo una realidad. La ira del Hijo se inflama. Salmo 110, versículos 5 y 6. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. O como dice el verso 2, domina en medio de sus enemigos. Las naciones que no admitieron amonestación, que no fueron prudentes al escuchar al Hijo, se ve como terminan en el Salmo 110, una pila de cadáveres. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras. Lo que nos dice estos salmos es que los que no escuchan al Hijo acarrean consecuencias graves para ellos. El juicio viene sobre los mismos. Ahora, viendo esto, que el Señor usara este salmo para sí mismo, que estuviera siendo rechazado ahí mismo por los líderes judíos, que tuvieran al Hijo de David en sus narices, mas lo estuvieran rechazando, que tuvieran al Hijo de Dios amonestándolos día tras día en el templo, y ellos no admitiendo amonestación, usando el lenguaje del Salmo 2, debía causar ese terror en ellos de, aquí está el hombre de Dios, el que siéntate a mi diestra. Ya, él está diciendo, yo soy el hombre que Dios va a exaltar sentándose a su diestra y ustedes están aquí ignorándome. La idea básica que tenían que entender estos hombres era que la figura de Jesús era exaltada a lo sumo y que Dios mismo estaba del lado de Jesús. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El que es enemigo de Jesús es enemigo de Dios.
Estos hombres aquí se estaban poniendo como enemigos de Jesús y por ende iban a acarrear sobre sí lo que dicen estos salmos sobre los que no escuchan al ungido de Dios. Estos hombres debían, como dice, obedecer el mandato del Salmo, honrar al Hijo, pero como no lo hacían, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder y domina en medio de tus enemigos. Eso es lo que se acarrean cuando no se escucha a este que se dice hijo de David, mas es Señor de David. Entonces, ¿por qué David lo llama Señor? Sencillamente porque ante ellos estaba uno más grande que David. Así como cuando el Señor Jesús dijo, he aquí uno más grande que Salomón, he aquí el Señor del día de reposo, y ahí ellos debían entender eso. He ahí uno más grande de David, que David mismo es como se quita el sombrero, hace reverencias. ¿Por qué? David lo llama mi Señor, mi Adonai. Uno más grande que David, y por eso Marcos ahí nada más termina así, que por eso gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Veamos cómo Mateo nos dijo que ante esta misma frase, dicen, y se callaron y ninguno osaba preguntarle más. Los grupos de los fariseos, los herodianos, los saduceos, sencillamente, ya. El Señor Jesús fue uno por uno refutándolos y ahora los contraataca y los deja callados. Y por otro lado, la multitud, gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Vemos que ahí estaban como esos del Salmo 2, que el Señor les dice, honrad al Hijo, admitid amonestación. Estaban unos no escuchando la amonestación y estaba el otro. Gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Hasta aquí, mis hermanos, sería la exposición del texto. Para terminar, veamos unas breves aplicaciones. Uno, ¿cómo respondemos nosotros a esto? A las amonestaciones que nos da el Hijo de Dios. ¿De buena gana o de mala gana? Es básicamente eso. ¿Por qué? Jesús es la máxima autoridad de todo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo en Mateo 28. Dios está de parte de él, dijimos. El enemigo de Jesús se torna en enemigo de Dios. O viceversa. Es la implicación. El que está con Jesús está con Dios. Ahora, Dios mismo es el que manda a las naciones ¿a qué? Admitir amonestación. Reciban la amonestación que les viene del Hijo. Y se nos da el ejemplo de los que no recibieron amonestación. ¿Cómo terminaron en el Salmo 110? Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Hoy esto, mis hermanos, sigue siendo pertinente a nosotros. No tenemos a Jesús como lo tenían ellos, ya, en persona, amonestándolos, mas lo tenemos en espíritu, amonestándonos. ¿Cómo? Por medio de su iglesia. Y hace esas amonestaciones que Jesús nos da constantemente, domingo a domingo, incluso entre semana, hablando entre hermanos, cuando el pastor nos contacta, nos jala las orejas, nos soca la faja, ya para enderezar el camino, son amonestaciones providenciales que nos son dadas ¿por quién? Por el que está sentado a la diestra de Dios. Y ante eso nosotros debemos preguntarnos, mis hermanos, ¿cómo vamos a responder? Poncio Pilato lo tuvo al frente y él se preguntó, ¿qué pues haré de este Jesús llamado el Cristo? Y todos respondieron, que sea crucificado. Rechazar u odiar al Hijo de Dios o ignorarlo es echarse a Dios por enemigo. Vámonos así, Dios es el Padre que defiende a su Hijo, al que está sentado a su diestra. El que no quiere al Hijo de Dios, vámonos así, al lenguaje popular, Dios no lo quiere. El que quiere al Hijo tiene la bendición sobre él. En el mejor de los casos, entonces,
o en el peor de los casos, los que no escuchan al Hijo de Dios, lo que dice el Salmo 7 está sobre ellos. Dios está airado contra el impío todos los días. Ha preparado su arco, armas de fuego están listas, ¿para qué? Veámoslo así, eso es como una tensión de arcos preparados y armas de fuego para soltarse, nada más. ¿Por qué? Por no escuchar la amonestación. No puedo imaginar el horror, por ejemplo, de estos judíos, ¿al qué? Al escuchar o al pedir que sea crucificado, ¿quién? Al que David llamó Señor. ¿Por qué? Porque lo que se venía sobre ellos era juicio de Dios. Y lo que traigo a colación, mis hermanos, es para que nos quede claro a nosotros que Dios nos habla, nos exhorta constantemente, nos amonesta constantemente a que nos alejemos del pecado, nos exhorta a que atendamos a nuestras familias, nos exhorta, nos amonesta a que no descuidemos, creo que los devocionales familiares, algo que se nos toca muy día a día, muy a la semana. Ignorar esas exhortaciones que Jesús providencialmente nos da es grave. Dios se hará cargo de los que no escuchan la voz de su Hijo. A los creyentes los va a disciplinar. ¿Por qué? Porque es pecado no escuchar la voz del Hijo, es pecado no atender las amonestaciones que nos da el Hijo de Dios. Pero veámoslo por otro lado. Esto por un lado, para que nos quede claro, entonces, atendamos las amonestaciones que providencialmente nos da el Hijo de Dios. Y por otro lado, veámoslo así, los que están con el Hijo son los que están del lado correcto de la historia. ¿Por qué? Si estamos con el Hijo, Dios está con nosotros. Y como lo dice Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está a nuestro favor. De ahí que con eso también envalentonémonos en nuestra vida cristiana. ¿En qué? En todo. Somos llamados ¿a qué? A ir a predicar el evangelio a las naciones. Digamos, nuestra tarea cristiana es ser esos portavoces por medio de los que el Hijo va a amonestar a las naciones. ¿Amonestar a qué? A que honren al Hijo si no se inflama su ira. Y esa es una tarea que a todos nosotros como cristianos nos es pertinente. Debemos ir al mundo a hablar las nuevas del evangelio, a que honren al Hijo. ¿Por qué? Porque al Rey en el Israel de Dios. Llamamos a las naciones al arrepentimiento y a la fe, a que se sometan a Cristo, y todo eso lo debemos hacer con la confianza de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya, si estamos del lado de Jesús, estamos del lado correcto de la historia y por ende Dios nos respalda. Una de las implicaciones del Salmo 110, de siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, es la victoria. Siéntate a mi diestra. ¿Y cómo termina? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los que estamos del lado de Cristo, estamos del lado correcto de la historia. ¿Por qué? Porque estamos del lado victorioso. El Señor se nos muestra como Rey de David para enseñarnos que con Él sí está la victoria. Y está la victoria definitiva sobre todo. 1 Corintios 15 cita este salmo y dice: porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice Pablo: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya, en Cristo se nos garantiza una victoria total. Una victoria de todo. Hasta de la muerte misma, dice. El último enemigo en ser destruido es la muerte. Y con eso, mis hermanos, lo que quiero llegar es a esto. De verdad, vayamos al mundo sin temor. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos la victoria. Compartir el evangelio es ir compartiendo la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado. La muerte misma, que es temida por muchos de nosotros, que a veces ni hasta en conversaciones la queremos llamar.
De hecho, cuando uno habla de la muerte, sobre todo con incrédulos, una de las cosas es, no hablemos de eso, no la llame, hasta les da terror. Pero en Cristo, mis hermanos, tenemos esta victoria, de que Cristo ya venció la muerte por nosotros y la vencerá, el postrer enemigo que será destruido. En el mundo se dice todo tiene solución menos la muerte, pero en esa ecuación los cristianos no están incluidos. ¿Por qué? Porque la solución a la muerte es Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, entonces, ya que tenemos la victoria asegurada, es ahí donde recalco, compartamos esa victoria. Entonces, hagamos nuestra labor cristiana de evangelistas, de padres, de madres, de hijos, y invitemos al mundo a esa victoria en Cristo. Y cuando digo mundo, no nos vayamos también muy largo. Debemos ir a los incrédulos afuera, a amarlos como vimos la semana pasada, y la mejor forma de amarlos es hablándoles de Cristo. Pero también con los cercanos. Si nosotros ya gozamos de la victoria en Cristo, bueno, compartámosela a los más cercanos. Como padres, nosotros gozamos de la victoria en Cristo si somos creyentes, nuestros hijos no. Ahí tenemos una gran labor, mis hermanos. ¿Y cómo enfrentamos, por ejemplo, esa victoria en Cristo a la luz de muchos pensamientos que a todos se nos vienen como padre? Por ejemplo, la muerte. Cristo la derrotará. La derrotó y la derrotará. Yo como padre me voy a enfrentar a la muerte. Y se me viene ese gran terror de qué harán mis hijos sin mí. Es natural. Pero antes de enfocar mal eso con nuestros hijos, mis hermanos, nuestro deber es enseñarle a nuestros hijos que la victoria está en Cristo y no en nosotros. Que yo le voy a faltar a mi hijo, sí, no sé cuándo, pero le voy a faltar. Pero lo importante para nuestros hijos es Cristo. Lo indispensable. A veces nosotros nos malenfocamos en eso. ¿Por qué? Porque no tenemos también tan patente la victoria de Cristo o tan en mente. Si Cristo es el que asegura la victoria, la manera de asegurarle la victoria al alma de nuestros hijos es la misma. No por medio de un seguro de vida, aunque es bueno. Ya, no por medio incluso de afanarme y pensar qué van a hacer de ellos cuando yo no esté, no. Sino desgastarnos incesantemente para que nuestros hijos entiendan que la prioridad de sus vidas es Cristo y no papá y mamá. Y asimismo, usted como esposo, su prioridad es enseñarle a su esposa que la victoria está en Cristo y que Él vencerá a todos sus enemigos. Y que yo como esposo no soy indispensable para mi esposa. He de morir, sí, pero eso va a ser como un paso más en mi redención. Mientras tanto, los que queden aquí van a quedar aferrados ¿a qué? A la victoria de Cristo, a ese que está sentado a la diestra de Dios. Van a haber temores de muerte, sí, pero cada temor, mis hermanos, se vence por medio de Cristo, porque el que venció a la muerte sigue derrotando hoy enemigos hoy en día y vencerá al último enemigo. Así que esto mismo nos debe dar la victoria ¿en qué? En que no temamos a nada. A lo que estemos haciendo hoy en día, desde el temor a incomodar a X persona, porque la voy haciendo algo malo y no le digo, por temor. Bueno, en Cristo hay victoria y eso debe vencer al temor. El temor a la muerte debe ser opacado, ¿por qué? Porque Cristo ya mató a la muerte. Y con esto, mis hermanos, lo que quiero es que nos aferremos de verdad a Cristo, en quien Dios nos ha dado victoria. Que apartemos los ojos de nosotros mismos y los pongamos en aquel Hijo de David, para que nosotros mismos nos inclinemos ante Él y gozosos le digamos, mi Señor, mi Adonai, el que es dueño de toda nuestra vida. Oremos. Dios santo, gracias por tu misericordia, por recordarnos la victoria que le has dado a tu pueblo en Cristo Jesús. Y como como Rey soberano, domina en todo, Señor. Ayúdanos a que nuestras vidas queden sometidas al señoreo de Cristo en cada área, Señor. Que el deseo de nosotros sea que no haya área de nuestros corazones en donde Cristo deba reinar. Danos ojos espirituales para poder ver en qué lugares estamos fallando y le estamos cediendo el trono al pecado, para que podamos mortificarlo y Cristo sea el que reine en nosotros.
Ayúdanos a como iglesia también, Señor, a exhortarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, y a que ese Cristo victorioso sea la bandera y el punto de unión de todos nosotros en común, Dios Santo, y que por medio de eso nos edifiquemos los unos a los otros y crezcamos en amor y en santidad. Bendice a tu pueblo aquí reunido, Señor, y ayúdanos a que lo aprendido quede en nuestros corazones de tal manera que te amemos más y procuremos vivir vidas más santas. Amén.